Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más haciendo este clásico ya de los viernes antes del fin de semana que llamamos La Otra Realidad, aquí por Radio Libre en el 88.3 de frecuencia modulada. Desde las 22 compartimos este espacio aquí con toda la ciudad, el país y el mundo que a partir de este momento nos sintoniza. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque seguimos con nuestro ciclo de notas. Vamos a tener un contacto internacional. Vamos a llegar imaginariamente, vamos a cruzar la cordillera de los Andes y vamos a llegar a Chile, a Santiago, a su capital, y ahí vamos a charlar con el conectado Marcos Valdivia, quien estuvo charlando con nosotros en la semana aquí en La Otra Realidad. Una muy buena nota que usted no se la puede perder, que es de ser el 88.3, no mueva el dial de ahí porque le digo, va a ser como yo le digo, esas notas que usted seguramente lo va a escuchar una y otra vez. Le damos también las muy buenas noches a Martín Enrique, que está en consola de sonidos, a el Daddy Hamilton en La Otra Realidad Radio y a Karina González en la producción del programa. Ya, sin perder más tiempo, vamos a presentar a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Hola, hola amigos, pasaba por aquí y os invito a que paséis un fin de semana estupendo en septiembre, el día 27 y 28. Os esperamos en la ciudad de Rosario, Argentina, que vamos a hacer el tercer Congreso Internacional OVNI. Lo organiza Mundo OVNI Digital. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay,
Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Hola, hola amigos, pasaba por aquí y os invito a que paséis un fin de semana estupendo en septiembre, el día 27 y 28. Os esperamos en la ciudad de Rosario, Argentina, que vamos a hacer el tercer Congreso Internacional OVNI. Lo organiza Mundo OVNI Digital. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio. Antes de pasar a esta interesante nota con el conectado Marcos Valdivia, les recuerdo que también nos podés escuchar en YouTube. Ahí nos podés buscar como La Otra Realidad Radio en Santa Fe. También estamos en iVox. Ahí nos podés buscar como La Otra Realidad Radio. Como dice nuestro eslogan, con La Otra Realidad Radio llegamos a donde vos estás. Así que cualquier programa anterior que vos quieras escuchar, programas del año pasado, en iVox tenemos programas desde 2011 a la fecha. Bueno, y ahora sí, pasamos a la nota central de La Otra Realidad Radio de hoy. En la semana estuvimos conversando con el conectado Marcos Valdivia, que estuvo hablando con nosotros. Le agradecemos a Marcos que haya atendido a La Otra Realidad Radio
de Santa Fe. Y ahora vamos a compartir esta interesante nota. La siguiente producción periodística es una realización del área de contenidos de La Otra Realidad Radio. En el mundo las noticias llegan al instante. Las redes sociales cumplen un rol fundamental. Vos interactúas con ellas y con nosotros. En La Otra Realidad Radio te presentamos Contacto Internacional. Bueno, y esta noche en La Otra Realidad Radio de Santa Fe seguimos recorriendo nuestro continente. Y hoy, aquí en Radio Libre, vamos a ir imaginariamente hasta Chile. Vamos a cruzar la cordillera de los Andes imaginariamente, y del otro lado de la línea vamos a tener a un conectado que va a hablar con nosotros esta noche y nos va a contar sus experiencias. Desde Santa Fe, desde el litoral argentino, desde la provincia de La Bota, saludamos a Marco Valdivia. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Buenas noches y bienvenido a La Otra Realidad Radio. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad, José, de tenerme aquí. Un gusto poder estar acá, así que muchas bendiciones para toda tu audiencia. Bueno, a ver, para que, como es la primera vez que estás en contacto con nosotros, sintéticamente, ¿quién es Marco Valdivia? Bueno, yo soy una persona que durante más de ya 18 años me dedico no solamente al tema de lo que es el poder investigar y poder también viajar a distintos lugares en conexión justamente con estas otras realidades, con estos seres de la Confederación de Mundos, quienes son los que han guiado mi camino durante todos estos años, sino que también me he dedicado a poder servir y ayudar a lo que es el despertar de conciencia de la nueva humanidad a través de lo que es la herramienta que utilizo yo, que es la hipnosis clínica. Entonces soy hipnoterapeuta de profesión y al mismo tiempo, como te digo, he tenido una experiencia de contacto maravillosa con estos seres que son seres de la Confederación del Mundo, que están justamente en lo que es la relación con toda la humanidad para lo que significa esta evolución en la que estamos nosotros transitando en estos momentos, que es tan importante, y obviamente eso es lo que me tiene aquí para poder compartir con todos ustedes mi historia y mi experiencia con respecto a lo que es esta experiencia, humilde experiencia de contacto que vivió desde el año 2011. Bueno, a ver, vamos a empezar para que la audiencia de nuestro programa se vaya interiorizando. A ver, vos tuviste una experiencia, vos tuviste un contacto con ellos. He tenido la fortuna de tener dos contactos físicos con estos seres. Uno fue en Uyuni, en Bolivia, y otro fue en Chilca, en Perú. Pero todo esto nace en base a una conexión con la cual mantengo el contacto con ellos, y me mantengo justamente en esa conexión a través de lo que es la escritura automática, la psicografía, que es una instrumentalización con respecto a lo que es la telepatía, que ellos son los que manejan muy bien y nos ayudan justamente a poder entender los mensajes que tienen para esta nueva humanidad. Y a través de eso me ha llevado a viajar por distintos lugares del mundo, donde también he propiciado a muchas personas experiencias de contacto con ellos, donde no solamente la he tenido yo, sino que también han tenido la oportunidad de vivir experiencias de contacto otras personas. Bueno, entonces, sí, eso es a grandes rasgos lo que ha estado sucediendo. Bueno, bien, vamos, como tenemos tiempo para hablar, tenemos casi 2 horas de programa, así que tenemos tiempo. A ver, vos dijiste que tu primer contacto fue físico con ellos. ¿Cómo eran estos seres con los que vos tuviste contacto? ¿Cómo eran? ¿Y qué te dijeron? ¿Te dijeron algún mensaje? ¿Te encomendaron alguna misión? ¿Cómo arrancó todo? Bueno,
todo comenzó desde que yo era pequeño, en realidad. Esta conexión viene desde que yo era muy pequeño. Mi madre pertenecía a la Hermandad Blanca. Ella justamente tenía un grupo, así como los grupos Rama, que existen también en todo el mundo, que acá en Chile se formó como la Gran Hermandad Blanca, que hacían prácticas justamente también de conexión con la Hermandad Blanca, con los retiros interiores, con estos seres. Por lo tanto, me crié en un entorno bastante cercano a lo que es este tema. Y desde ahí, que obviamente mis facultades, por decirlo de alguna forma, de conexión con estas otras realidades era bastante fuerte. Y en ese tiempo yo recuerdo que siempre sentía presencias en mi casa, sentía que había una energía y un mensaje también que estaba muy relacionado con el Cristo, con la cristificación de la humanidad, con cómo nosotros podíamos llegar a esta conciencia de unidad, que fue algo que fue evolucionando con el tiempo. Durante toda mi adolescencia, obviamente, hasta ya yo siendo adulto, como te había mencionado, hasta el 2011, después de una experiencia muy fuerte que tuve, donde casi pierdo la vida, ahí vino nuevamente mi conexión, mi reconexión con todo esto que había vivido desde pequeño, en donde durante 3 noches seguidas, 3 seres venían a dejarme a mi habitación. Yo sentía que me dejaban a mi habitación a las 3 de la mañana y ellos se iban por el balcón y desaparecían. Unos seres blancos, delgados, y que yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Estaba muy impactado con la experiencia y traté de buscar respuestas. Bueno, espera. Muy interesante lo que vos estás diciendo, pero te quiero aclarar, ¿estos seres a vos se te presentan cuando vos tuviste el accidente o cuando eras niño? Después de lo que me pasó como accidente. Bueno, espera, ya vamos a llegar ahí. Total, tenemos tiempo. Pero quiero volver a tu etapa de niño porque me parece muy interesante. Vamos despacito, total, como digo, tenemos tiempo. En tu época de niño, entonces vos ya tenías un entorno con tu mamá que no lo tiene cualquiera, o sea, ya tu mamá ya estaba en el tema, vos tenías ya un entorno familiar que ayudaba a todo eso, ¿no? Porque, bueno, como decimos acá en la Argentina, uno lo vivió de chico, ¿no es cierto?, a toda esta experiencia. ¿Vos pensás que eso te lo inculcó tu mamá o eso te ayudó a vos? ¿Vos crees que tu mamá tuvo mucho que ver en esa formación de niño? Bueno, mi mamá y mi papá siempre me han recalcado mucho que desde pequeño y antes de que yo naciera, había una experiencia bastante espiritual en torno a esa llegada, a la llegada que venía a ser yo en ese momento para ellos y para todo lo que venía después. Entonces, ellos mencionaban que finalmente era yo el que de alguna manera había hecho la invitación de alguna forma, inconscientemente, a través de los sueños, a través de conexiones que se generaron durante toda mi gestación y que lo llevaron a ellos justamente a conectar con el camino espiritual que no estaba relacionado con la religión propiamente tal, porque mi madre era muy católica, por familia, ¿no? Porque estamos hablando del año 1978 cuando yo nací. Entonces ella y participaba mucho en la iglesia, participaba mucho en todo eso, en esos entornos, pero cuando yo nazco ella tiene un ímpetu y unas ganas muy profundas de poder conectar justamente con el tema del yoga, con el tema de la respiración, con el tema de comenzar a trabajar internamente y de autoconocerse y de poder también conectar con otras realidades, con algo que estaba más allá de su entendimiento, por distintas señales, cosas que ocurrieron durante mi gestación. Entonces fue muy interesante porque también el nacimiento mío viene a ser un 21 de diciembre del año 1978
y además nací a las 3:33 de la mañana, lo cual estaba muy marcado con el código justamente numérico que es el 333, ¿no? Claro. Como un llamado de alguna forma. Entonces desde ahí que desde que yo era muy pequeño, y lo he recordado también a través de técnicas de regresión hipnótica, he recordado justamente contactos con seres que aparecían en el hogar donde yo estaba en un coche, y aparecía un ser que tenía una cabeza muy brillante, que era como una especie de bola de disco, y que él me decía en ese momento que iba a ser de alguna forma como el que me iba a acompañar durante todo mi proceso de trabajo, de autoconocimiento y de espiritualidad. O sea, Entonces, vos gracias a esa regresión, vos pudiste ver que vos de niño, vos ya tenías un ser que estaba a tu lado. Exacto. Bien. Ahora, realmente qué mente abierta la de tu mamá, ¿no? Porque eran épocas que no estaban muy en auge, como están estos temas hoy en día. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado tener familia que no cree en lo que nosotros decíamos. Bueno, vos tenías esa virtud, ¿no? Que tu mamá tenía una mente abierta, y bueno, habrá tenido seguramente, le habrá ocurrido algún hecho que le permitió abrir esa mente. Sí, o sea, hubieron varias cosas que ocurrieron, como te digo, o sea, varias señales. Y a mí me pasaba muy seguido también que todos los 21 de diciembre, cuando yo estaba de cumpleaños, se daba el factor de que yo podía ver luces afuera. Como naves que pasaban, y yo siempre pensé en mi mente de niño, ya cuando empecé a tener conciencia de esta experiencia, siempre pensé que era Santa Claus o el viejito pascuero, ¿no? Como decimos nosotros en Chile, o Papá Noel, ¿cierto? Como se conoce en distintos países. Y en realidad, claro, después con los años me fui dando cuenta de que estas luces que yo veía en el cielo en realidad eran ellos que estaban saludando de alguna forma y conectando justamente con esto de que iba a ser algo que yo iba a hacer en el futuro, este tipo de conexión con ellos. Entonces fue muy interesante ese proceso también, porque no estaba solo, sino que también muchas veces estaban mis primos que quedaban estupefactos con ese tipo de esferas luminosas que aparecían en el cielo, porque para ellos también era ver a Santa Claus, y pensaban que justamente era algo que estaba ocurriendo mágico y extraordinario relacionado con eso. Espera, cual nunca... Sí. Qué interesante lo que estás diciendo. O sea, no solamente en tu familia, sino también tus primos, tus parientes veían lo mismo que vos. Sí, claro, sí. Hay varias historias ahí relacionadas con eso. Mirá vos. Muy simpáticas. Mirá vos. Sí. ¿Y cómo lo tomaban? ¿Cómo lo tomaban tus tíos, por ejemplo? Porque yo creo que tus primos le habrán contado a los padres. ¿Cómo lo tomaban dentro de tu familia? Bueno, siempre fui como bien extraño para toda mi familia. Bienvenido al club. Sí. Bienvenido al club. Acá hay otro. Sí, entonces siempre pasaba como el niño reflexivo, el niño filosófico, el niño, incluso me preguntaban muchas cosas desde niño, me preguntaban a mí mis tíos, mis primos, todos me preguntaban a mí consejos, me pedían qué les podía decir, cómo los podía orientar de alguna manera. Y me nacían totalmente, era algo muy espontáneo, y generaba también eso mismo, no solamente en ellos, sino también en la gente. O sea, en mi colegio, mis compañeros de colegio, de enseñanza básica, se acercaban para poder conversar conmigo y pedirme consejo, para saber qué es lo que podía estar pasando en esos momentos de sus vidas. Entonces, desde ahí supe que justamente había algo que tenía relación con esta conexión que tenía que ver con mi propia espiritualidad, con mi propio camino. Claro, está bien, tus compañeros, veo que tus compañeros reaccionaban bien, pero vos sabés, y aquí en la Argentina también ocurre, que el sistema educativo es
muy ortodoxo, si se me permite el término. ¿Cómo lo tomaban tus maestros? Sobre todo en la primaria, no digo en la secundaria, porque a lo mejor ya uno es más grande, pero ¿cómo lo tomaban tus maestros? ¿Vos te notabas diferente o te comprendían? Qué bueno que tocaste ese tema, porque es muy interesante y me hiciste recordar algo que pasaba cuando yo estaba ya en los primeros años de mi educación básica, que a mí mis maestros me decían Marco, llamando a Marco a la tierra, porque yo estaba en otro lugar siempre. Entonces trataban de tener... Era como decimos acá en Argentina, voy a usar un término para que los oyentes lo entiendan, no sé cómo lo era en Chile, pero era el raro de la clase. Claro, sí, y estaba en otro lugar, o sea, yo siempre tenía mi visión y mi conciencia puesta en otro espacio-tiempo, siempre muy en soñación, muy futuro, siempre estaba muy conectado con eso, con una creación de realidad futura, que ahora lo entiendo, que tiene que ver con las líneas de tiempo, con la forma en que uno puede también transformar la realidad, que ellos me enseñaron justamente. Entonces, en ese tiempo yo no lo entendía y simplemente pasaba a través de mis profesores, de la gente que obviamente estaba a cargo de mí en ese tiempo, como el niño que no prestaba atención, el niño con déficit atencional, como le decimos hoy en día. Entonces pasaban retándome, ¿cierto? O llamándome la atención, o diciendo que prestara atención, o que me castigaban, me colocaban en distintos lugares para poder yo cumplir obviamente con lo que ellos estaban requiriendo en ese tiempo. Marcos, a ver si, porque nos pasó, yo me siento representado porque me pasó algo similar. Marcos, no se distraiga, o José Luis, no se distraiga, ponga atención en clase. Sí. Era así, ¿no? Sí, y me adelantaba mucho. Tenía mucha facilidad, por ejemplo, para las matemáticas. Después, ya cuando estaba en enseñanza médica, en la física, en la química, me resultaba muy sencillo, pero no seguía el protocolo de educación que me daban, sino que me adelantaba mucho, y muchas veces me decían, o sea, tú lo que estás haciendo está más adelantado de lo que nosotros te estamos tratando de pedir que hagas matemáticamente o desde la física o desde la química. Entonces necesitamos que respondas desde lo que te estamos preguntando, no desde lo que puedes como dar como solución más allá, ¿no? Desde lo que tú puedes como entender. Entonces fue bien interesante también todo ese proceso, porque tuve que de alguna manera adaptarme durante todos esos años para poder obviamente cursar y pasar toda mi enseñanza, si no hubiera podido pasar mi educación de una forma normal. Vos sabés que a mí me pasaba algo similar, porque primero, vamos a poner el contexto para que el oyente se ubique. Yo hice toda la primaria bajo la dictadura militar, con todo lo que eso significa. ¿Sí? La dictadura militar, vos sabés que era algo muy pesado, sobre todo en el tema de la educación. Era todo muy formal. Había que formar en el patio para entrar al aula, para salir del aula. Bueno. Y encima estaba acá este conductor que encima en plena primaria estudiaba electrónica análoga. Entonces era el raro, porque era el único de la escuela que estudiaba electrónica análoga. Te podés imaginar cómo. Por eso yo me sentía representado cuando te escuchaba. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, entonces claro, durante toda esa etapa también me pasó exactamente lo que tú me estás contando, porque desde el 78 en adelante nosotros estábamos justamente en la dictadura militar, también acá en Chile. Exacto. Entonces, me tocó exactamente lo mismo que a ti también, el hecho de tener como un régimen militar prácticamente en la escuela, en donde todo tenía que ser muy normalizado, donde todo tenía que estar de una forma muy especial, con un uniforme especial, ¿cierto?
peinado especial, con todo lo que requiere justamente una dictadura militar en todo lo que es la parte tanto de educación básica hasta más adelante. Exacto, porque por eso digo que todos se preguntaban cómo era que estudiaba electrónica. Claro, era algo fuera de lo normal en ese momento. Para ese momento de la sociedad era algo anormal. Pero bueno, vos fuiste creciendo, fuiste pasando las etapas. Y bueno, ¿por qué tuviste ese accidente? A ver, contame. Bueno, en realidad accidente no fue. Lo que pasa es que en ese tiempo yo estaba trabajando de administrador de un local, de una tienda de computación. Como se me daba muy sencillo todo eso, pues yo arreglaba todos los aparatos electrónicos que traía la gente. Tenía facilidad para poder hacer programación a través de los computadores, etcétera. Entonces, durante ese tiempo yo recibía mucho aparato electrónico como MP3, ¿no? En ese tiempo era los primeros notebooks que empezaron a aparecer. Así es. Entonces tenía muchos artículos de valor en esta tienda, y yo estaba solo en esa tienda en ese tiempo, y entraron 3 personas un día cuando ya estaban todos cerrando los locales. Entraron 3 personas que yo inmediatamente sentí que había una vibra muy extraña, tuve una sensación muy rara, muy nauseabunda, no sé si se puede entender el concepto. Sí. Y en ese momento yo les digo en qué les puedo atender, cómo puedo ayudarlos, y cuando digo eso, uno de ellos, que estaba más atrás, teníamos de estas rejas que son como estas que se bajan, y que se cierran completamente el local con esa reja, y él baja esa reja manualmente, y cuando la baja, 2 de ellos, los que estaban adelante, sacan sus armas de fuego y me apuntan con ellas en la cabeza y me dicen: quédate tranquilo porque vamos a... No con estos términos, obviamente, te imaginas que obviamente lo dijeron con... Me imagino. Con muchas palabras, sí. Intimidatoria. Y en ese momento, claro, me golpean la cabeza con el cacho de la pistola, con la parte de atrás de la pistola, y yo caigo inconsciente al suelo. Y en ese momento en que yo caigo al suelo, despierto y siento que tengo una pistola, un arma de fuego en mi cuello. Y en ese momento, cuando yo vuelvo en mi conciencia y veo y siento esto, me pasa algo muy extraño, en donde puedo ver toda mi vida en una fracción de segundo. Pasa todo, absolutamente todo lo que había experimentado hasta ese momento en muy poco tiempo, en una fracción de segundo. Espera, esa película que pasa esa, digamos, podríamos llamarlo así, esa película de tu vida, pasa ahí en el local. Exacto, yo ahí en el suelo, en el local, bien, con la pistola, con el arma de fuego en mi cuello, y me pasa esto de mi conciencia, que me muestra como toda mi etapa de vida desde que nazco hasta ese momento, pero de una forma muy rápida, como en una fracción de segundo. Y en ese momento me di cuenta, desde mi conciencia, de que había estado muy vacío durante mucho tiempo. Había un lapso de tiempo en que prácticamente no había hecho mucho en mi vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya empiezo a tomar más conciencia, bueno, pero espera, las personas... Bueno, vos estabas en el local, ahí en el piso, vos pasas toda tu vida como si fuera una película, bien, supongo que ellos se van, supongo que, bueno, no sé si te habrán robado algo o no interesa eso la nota, pero ellos se van, ¿a vos te auxilia alguien? No. Yo quedo absolutamente solo en ese momento. y hay alguien, uno de las personas que incluso decía: dispárale en la pierna. Ajá. Y es ahí donde aparece otro Marco,
que yo lo llamo de esa manera porque no puedo llamarlo de otra forma, que pareciera ser de que como que de alguna forma se vuelve a activar en ese momento, y con una calma muy profunda de mi parte yo les digo a ellos, tranquilos, yo no voy a hacer absolutamente nada, llévense lo que ustedes necesiten. Ajá. Y fue tan fuerte mi voz en ese momento y la tranquilidad que produje en el entorno, que así fue. Ellos no me hicieron absolutamente nada, yo me quedé completamente tranquilo, y de ahí, después de eso, yo me incorporo, ellos se van, y obviamente ahí viene todo el proceso de llamar a la policía y todo eso. Pero lo importante es que después de esta experiencia que yo vivo, comienzo un camino mío de forma muy espontánea y natural, obviamente, que tenía relación con poder saber protegerme, en donde busco poder comenzar a practicar artes marciales nuevamente. Yo ya había practicado artes marciales anteriormente, pero vuelvo a practicar artes marciales a lo que me gusta a mí, que es el aikido, que es un arte marcial japonesa, y vuelvo a practicar durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Practico esta arte marcial. Claro, vos lo hacías como una defensa personal para que no te vuelva a ocurrir lo que te pasó, ¿no es cierto? Vos lo practicabas como una defensa personal. Sí, principalmente ahora lo entiendo más que como una defensa personal, que en ese momento lo busqué, claro, como una manera de poder protegerme físicamente. Ahora lo entiendo de que era una forma de poder evitar el conflicto y generar un espacio armonioso en mi entorno, energéticamente hablando. Bien. Entonces, claro, ahora lo puedo entender de esa manera. En ese tiempo era cómo puedo hacer de que yo pueda botar a una persona, quitarle un arma de fuego, cómo puedo hacer para golpearlo, y ¿se entiende? Pero a medida que fue pasando el tiempo, en mi práctica personal y en mi exploración de lo que era el aikido como camino de la armonía, porque el aikido eso es un camino de la armonía y de la paz, me conecto justamente con la parte más espiritual de todo esto a través de la meditación. Bueno, espera, ahí quiero llegar. Vamos por parte para que el oyente se vaya ubicando. Ese marco aprende entonces defensa personal. A ese marco, gracias a esa defensa personal, se modifica internamente, si se me permite el término, y también el entorno, ¿verdad? Todo eso se modifica gracias al aprender eso. Ahora, ¿cómo llegan ellos a contactarte con vos? ¿Cómo se presentan ellos para contactarte con vos? ¿Es después de eso o ocurrió otra cosa más? Como te mencioné, después de eso, lo que me ocurrió es que como empecé a conectarme más con la meditación, con el centramiento espiritual y emocional mío, de mis pensamientos, de poder como acallar mis pensamientos por la misma práctica que estaba llevando, empezó a ocurrirme este tipo de fenomenología en donde me sentía más tranquilo, más calmado, y empecé a conectar con la meditación mucho. Y en ese momento en que empecé a conectar con la meditación, me ocurre este fenómeno de que te dije que sentía que a las 3 de la mañana venían 3 seres que me dejaban en la habitación. Yo vivía en un 18º piso, y estos seres, yo no me podía mover en ese momento, me sentía como aturdido en mi conciencia, por lo tanto yo solamente podía ver a estos seres que se iban por el balcón, y eran seres muy delgados, blancos, y yo dije, bueno, tengo que ver la manera de encontrar respuestas con respecto a esto, porque no puede estar sucediendo que yo esté viviendo esta experiencia y no tenga cómo poder entenderla, cómo poder digerirla de una forma para poder seguir adelante con mi vida. Entonces, siempre hablando telepáticamente, ¿no?
Sí, porque pienso que tiene que haber sido telepáticamente primero. No te dejaban ningún mensaje, no te daban ninguna misión, nada. Andaban por la habitación, digamos. En ese tiempo, no. O sea, esto Bien. fue como te dije, Bien. un paso a paso que fue ocurriendo. Bien. En ese tiempo, no. En ese tiempo simplemente fue esa experiencia que de alguna manera como que me estaba generando un llamado, una búsqueda, que yo no sabía hacia dónde me iba a llevar, no tenía como idea hacia dónde me iba a llevar. Y de ahí es que yo empiezo a buscar dónde poder conectar. Me encontré con muchas escuelas, las cuales respeto mucho, pero no era mi momento de poder conectar con esas escuelas, porque habían escuelas donde me decían, tú eres una persona muy magnética, tienes 1000 naves contigo, y yo decía, no, yo no necesito algo etérico, necesito un proceso paso a paso para poder vivir mi experiencia de contacto. Entonces, claro, había muchos que me decían lo que estaba ocurriéndome, pero yo no necesitaba concepto, sino que necesitaba yo tener mi propio descubrimiento personal con respecto a eso. Y ahí es donde justamente, como te mencionaba, encontré un grupo de estos grupos Rama antiguo que estaban haciendo las 24 prácticas de contacto, en donde a través de estas 24 prácticas yo me fui acercando a través de la meditación a vivir experiencias poco a poco de contacto, donde ya empecé a recibir mensajes telepáticos, empecé a recibir distintos tipos de experiencias donde ellos entraban a la habitación, yo sentía sus pasos, sentía que me tocaban también, que trabajaban conmigo energéticamente. Y a medida que fue pasando el tiempo, me empezaron a hacer llamados para poder vivir experiencias. Vamos despacito. Cuando vos lográs hacer el contacto con ellos, telepáticamente, ellos vuelven a entrar a tu habitación. Vos decís, hacían trabajo contigo. Vos, después que al otro día, cuando vos te levantabas, vos sentías algo distinto, notabas algo distinto en vos, en tu entorno. ¿Qué era lo que notabas? Siempre sentí que en esos momentos en que ellos estaban haciendo eso era como una preparación. Evidentemente mi grado de percepción, de percepción extrasensorial empezó a incrementar, empecé a tener mayor intuición, empecé a tener mayor capacidad telepática también con mis padres, por ejemplo, con mis hermanos. Y me pasaba mucho, porque yo vivía con mis padres en ese tiempo, de que mis hermanos, mi hermana, por ejemplo, también la visitaron durante todo ese tiempo en el que yo empecé a vivir esta experiencia. Entonces, no solamente yo estaba viviendo esa experiencia, sino que a mi hermana también se le apareció una chica de Venus, que es Anitak, y que ella se presentó con mi hermana y justamente también interactuó con ella durante un tiempo. Y obviamente también me estaba sucediendo a mí paralelamente mi contacto con todos estos seres, tanto con Anitak como Sampiak, como Oxalc, y también otros seres que también estaban ahí de la Confederación. Vos decías que eso fue como una preparación. Y después, ¿cómo fue avanzando la cosa? Bueno, poco a poco, a medida que fue pasando los años, yo como ya venía con mi escuela de artes marciales, perdón, No, adelante. Como yo ya venía con el tema de estar estudiando Aikido, esta arte marcial, que es una disciplina japonesa, comencé también a tomar esto de las 24 prácticas como una disciplina. Entonces me puse de la misma forma, como yo también estaba explorando esta arte marcial japonesa, para poder hacer las 24 prácticas. Y yo iba todos los días, ¿cierto?, a hacer mis prácticas a distintos lugares donde se estaban haciendo las clases. Y además de eso, llegaba a casa y yo seguía meditando, seguía haciendo contactos, seguía haciendo distintos tipos de cosas. Y a medida que fue pasando el tiempo, esa misma disciplina, durante los años, se fue incrementando hasta que empecé a tener experiencias cada vez más contundentes, donde me
pedían que estuviera en un lugar específico, que tenía que hacer algún tipo de viaje, y en un momento que fue como el momento más fuerte dentro de todo esto, estábamos con un grupo de prácticas de contacto en donde yo recibo un mensaje y la persona que estaba más cercana a mí en ese tiempo, que era un amigo, Carlos, él dudó de mi experiencia de contacto y dijo, salió al balcón de donde estaba viviendo yo en ese tiempo y les dijo a los guías, les dijo, bueno, quiero que si este mensaje que recibió Marco es cierto, es real, me den una prueba, ahora, en este momento. Y era el atardecer, estaba el cielo ya casi por irse a la noche, y en ese momento aparece una luz naranja brillante que se le presenta a él en el cielo, y él nos llama para poder ir al balcón y poder ver este objeto, y nos acercamos todos al balcón. En ese momento justamente, que en paz descanse, estaba también la señora Marta, que era una señora también muy querida de los grupos de contacto, un adulto mayor que justo había ido al baño en ese momento. Entonces nosotros estábamos todos en el balcón viendo esta luz brillante, esta esfera naranja brillante que estaba ahí, y que de repente se movió y se escondió detrás de una nube. Y nosotros quedamos como impactados, porque justamente era la corroboración del mensaje de mi amigo. Bueno, pará. Entonces, sí. Bueno, esa fue la señal, claro, que tu amigo tuvo. Pero seguramente el oyente se debe estar preguntando cuál fue ese mensaje que te dieron. ¿Lo pudiste descifrar? Claro, sí. Lo que pasa es que nos estaban llamando a nosotros a tener mayor unidad como grupo, ser más disciplinados también en nuestras prácticas de meditación y de contacto, y además de eso nos estaban pidiendo que nos pudiéramos acercar en una fecha específica al Cajón del Maipo, a un lugar que está en la cordillera de los Andes, que es un lugar de contacto muy conocido acá en Chile, y justamente poder vivir ahí una experiencia de contacto junto con ellos. Entonces había muchas cosas muy claras dentro de ese mensaje que nos estaban marcando una pauta y un camino a seguir. ¿Tenían una fecha específica para ir todo? ¿Le habían dado algo así o no? Exacto. Habían dado una fecha específica, incluso una hora en donde ellos iban a aparecer, iban a estar, se iban a presentar. ¿Sí? Bien. Entonces, claro. Ustedes fueron para allá, supongo. ¿El grupo? Sí, claro, sí, fuimos para allá. Pero para continuar con la historia, que fue lo más impactante dentro de todo esto, como te había mencionado, estábamos todos en el balcón, y en ese momento, cuando se esconde la luz detrás de esa nube, aparece Marta, la señora Marta, que se acerca a nosotros y nos pregunta qué es lo que está pasando, por qué están todos acá. Entonces todos le dicen, pero Marta, te lo perdiste, no pudiste ver la nave, apareció la nave. Marco había recibido un mensaje y se confirmó a través de esta nave que apareció, y ella me quedó mirando y me dice, Marco, ¿es cierto esto? Y yo le dije, sí, es cierto, acá apareció la nave y estaba ahí frente a nosotros, a muy pocos metros. Pudimos ver una nave naranja muy brillante, muy hermosa que estaba ahí, y me queda mirando los ojos con una cara así como de tristeza, y me dice, yo de todos estos años, Marco, que he estado en todos estos grupos de contacto, nunca he podido ver ninguna nave, Marco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tengo la oportunidad yo de ver una nave? Me dice ella, con mucho congojo, con mucha pena, ¿no? En ese momento. Entonces yo le coloco la mano sobre el hombro, no sé de dónde sale esto, probablemente de ellos, ¿no? Que yo le digo a ella, no se preocupe, señora Marta, pida y se le va a dar. Y ella me queda mirando a los ojos como una niña, con sus ojos casi brillantes, ¿no? Y me dice, ¿en serio? Yo le digo, sí, en serio, pida, se le va a dar. En ese momento ella pide, al parecer pide mentalmente, ¿cierto? Y detrás de la nube sale este objeto, pero ya no sale
con la luz encendida, con su fuselaje encendido, sino que podemos ver el objeto propiamente tal, que pasa frente a nosotros aproximadamente a 100 metros de distancia. Podemos ver su estructura como una especie de esfera transparente, casi translúcida, con algo en su interior que era como una especie de burbuja de un color naranjo. Parecía como nosotros podíamos ver en ese momento como una especie de huevo, ¿sí? sin su cáscara, como que si un huevo estuviera flotando por el aire. Flota al frente de nosotros, se desliza, pareciera que se deslizaba por sobre el campo magnético de la Tierra y desaparece en el horizonte y prende su fuselaje nuevamente y se va. Y nosotros pareciera ser de que hubiéramos visto un espectáculo, una obra de cine espectacular, y todos aplaudiendo, así de una forma automática lo que habíamos experimentado, lo que habíamos visto en ese momento. ¿Y cuál fue la reacción de Marta en ese momento, más allá de aplaudir? Porque vos le dijiste, muy feliz. Vos le dijiste, pida que se le puede conceder. Y bueno, se le concedió. Sí. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Satisfecha, completamente satisfecha con eso. O sea, ella se sentía que en ese momento ya había cumplido con todo lo que había pedido con respecto a esta experiencia de contacto. Uh-huh. Mirá vos. Fue muy lindo eso. Bueno, sí. Y ustedes fueron como grupos al Cajón del Maipo. ¿Qué pasó ahí? Fuimos como grupo. ¿Qué día era? Bueno, Perdón, ¿qué día era y a qué hora era? Porque ustedes tenían todo, seguramente un día y una hora. Teníamos marcado, no recuerdo muy bien porque fue hace muchos años eso, pero porque ya han sido tantos viajes que hemos hecho al Cajón del Maipo que se me confunden un poco, pero lo que estoy recordando claramente era que era un día viernes a las 9:33 de la noche que se iban a presentar, que se iban a mostrar. Bueno, ustedes fueron hasta el Cajón del Maipo. Cuando llegaron, me imagino la ansiedad que tenía el grupo, porque bueno, todo, si nos llega ese mensaje, todos iremos con ansiedad seguramente. Bueno, llegan ustedes y me imagino la ansiedad de todos. No pasaba nunca el tiempo, porque generalmente en eso el tiempo se detiene. Y bueno, contame qué pasó. Bueno, nosotros llegamos allá, armamos obviamente las carpas o las tiendas de campaña, nos situamos en el lugar, hicimos meditación, mucha meditación. Recibimos el mensaje también de que corroboraba justamente la experiencia que se iba a dar esa noche, que no solamente íbamos a ver sus naves, sino que también se iban a dar algunos regalos, algunos obsequios por parte de ellos, que son herramientas que nos entregan los seres de la Confederación para nuestro proceso de evolución. Bien, pero describirle a la audiencia de La Otra Realidad y de Radio Libre cómo era el lugar. ¿Cómo era el lugar que le habían indicado? El lugar que nos indicaron era un lugar que está en la cordillera de los Andes. Es un cordón montañoso muy importante, donde hay muchos volcanes. Ahí justamente se llama Cajón del Maipo porque está el volcán Maipo. Exacto. Que justamente ese volcán es uno de los volcanes donde más avistamientos también hay acá en Chile, por lo menos. Y justamente nosotros estábamos en un lugar bastante cercano a este volcán. Nosotros nos quedábamos en un lugar que le llaman el Cabañón, que es muy conocido dentro de los grupos de contacto en el Cajón del Maipo. En ese tiempo se ocupaba mucho ese lugar para todas estas prácticas. Es un lugar con muchos árboles, un bosque precioso que está en medio de la cordillera, y desde ahí obviamente nosotros hicimos todas nuestras prácticas, hicimos todo lo que se nos requirió para poder vivir esta experiencia de contacto. Y el río también que pasa por ahí, que le da también un contexto energético y un espacio meditativo
de conexión muy especial con la naturaleza principalmente. Bueno, a ver, hicieron meditación, pusieron las carpas, las tiendas de campaña, todo bien. Bueno, y ahora a esperar el contacto. ¿Cómo se dio? Y bueno, lo que ocurrió es que justamente a la hora que habían dicho en el mensaje, logramos ver las naves. No se vio tan cerca como lo pudimos ver allá en el departamento, la verdad, pero sí pudimos ver de que eran naves de ellos, donde prendían su fuselaje y lo apagaban, como una especie de flashes, podríamos decir, ¿no?, que se daban en el cielo, y marcaban justamente el inicio de estas experiencias que íbamos a tener con respecto a lo que es la recepción de esos regalos que nos querían entregar también. Por lo tanto, nos predispusimos para poder hacer eso, para poder vivir esa experiencia. Hay muchas fotografías de este momento que son fotografías hermosas porque estamos llenos de orbes, que me imagino que tu audiencia debe haber escuchado mucho ese término, que son estas esferas de luz que se presentan en este tipo de experiencia. Se dice mucho de que estas esferas de luz responden justamente a la presencia de una nave, porque cuando hay una nave es como que llaman a este tipo de energía para que se acerquen. Entonces, cuando tú ves que en un grupo de contacto, en una experiencia de contacto, sacas fotografías y aparecen muchísimos de estos orbes, es porque justamente se está generando una experiencia de contacto contundente donde la nave está ahí, probablemente no se está viendo, pero se puede sentir su frecuencia, su vibración, y estos seres que aparecen en la fotografía dan el indicio con respecto a eso justamente. Y por eso que a veces se puede llegar hasta llenar, es increíble. Yo te puedo mandar también esas fotografías que son muy antiguas, pero que nos marcaban justamente ese momento. Bueno, a ver, la nave se hace ver, hace el flash, como dijimos. ¿Esa nave aterriza en el lugar o no? No, esa nave no aterriza en el lugar físicamente que nosotros podamos verla. Bien. Pero sí sentíamos su presencia como si estuviera muy cerca de nosotros. Bien. De forma invisible, no la podíamos ver físicamente, pero sí podíamos sentir su presencia, y desde ahí obviamente que nosotros podíamos también sentir la presencia de los guías, y como te he dicho anteriormente, podíamos sentir incluso los pasos, podíamos sentir que nos tocaban. Muchos vivieron experiencias muy potentes cuando se recepcionaban estos cristales de cesio, donde sentían que ellos estaban también tocando su espalda o sus manos, o incluso el entrecejo, para poder obviamente tener este tipo de experiencia de recepción de estos cristales que ellos entregan de forma etérica, que lo entregan de una forma etérica. Claro. Ustedes, digamos, nunca lo vieron físicamente. En ese momento, en esa oportunidad, no. No. Más adelante es cuando viene la experiencia. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Bueno, vamos a terminar con esta experiencia. ¿Cómo termina? Bueno, esta experiencia termina justamente con una hermosa experiencia de contacto, principalmente entre nosotros, entre todos los que estábamos ahí, con mensajes obviamente para este nuevo proceso que estamos viviendo como humanidad desde ese tiempo. Un mensaje de esperanza, un mensaje muy optimista. Ellos siempre han marcado mucho eso, que los mensajes son de características muy optimistas, y que los podamos leer desde ese momento hasta ahora están vigentes todavía. O sea, son mensajes que verdaderamente son de transformación espiritual principalmente. ¿Ustedes o alguno del grupo tuvo contacto telepático con la nave? Sí, muchos recibieron mensajes también, no solamente yo, sino que también muchas de las personas que estaban en ese momento en el encuentro, y corroboraban justamente la experiencia que estábamos viviendo todos nosotros. Vos recibiste un mensaje. Ese mensaje que vos recibiste, ¿vos lo pudiste decodificar? ¿Qué te decía a vos personalmente?
dije, todos los mensajes que yo he recibido, porque son muchísimos, o sea, deben ser cientos de mensajes desde ese tiempo hasta la fecha, todos los mensajes lo que fueron marcando, lo puedo ver ahora en retrospectiva, desde ese momento hasta ahora, han sido mensajes que están relacionados justamente con el regreso de la nueva humanidad a través de una conciencia crística, a través de una conciencia de unidad mucho mayor, en donde el ser humano se va a salvar por sí mismo y va a llegar a un proceso de entendimiento de que lo único que puede ocurrir en este momento es la conciencia de unidad, o sea, es el poder unificarnos como seres humanos con todo lo externo, con todo lo que existe afuera, incluso lo que es más difícil para nosotros de poder entender, lo que es obviamente que nos resulta complicado porque creemos que las personas son diferentes, son distintas o no nos gustan como son, todo eso, entenderlo y unificarnos. Bueno, el mensaje que recibí en realidad es como una retrospectiva, mirándolo desde ese contexto, hay una retrospectiva desde ese mensaje que recibí en ese tiempo a la fecha, en donde el mensaje lo que siento que más se ha marcado durante todos estos años es un regreso del ser humano a la nueva humanidad, a esta conciencia crística, a esta conciencia de unificación, en donde nos tenemos que conectar nosotros con lo externo, entendiendo que está dentro de nosotros, entendiendo que todo lo que está afuera está dentro también. Y desde ahí, ¿cierto?, generar este estado nuevo de conciencia crística, en donde podemos entender que todo lo que sucede afuera es parte de una proyección desde nuestro interior, y que mientras más nosotros nos unificamos con lo externo, más nosotros también vamos a poder vivir en paz, en amor, en armonía y obviamente en unidad, no solamente desde la parte familiar, sino que también en lo que es la parte humana, social, ¿cierto?, política, mundial. Entonces, estamos en ese contexto, en esa línea, desde lo que se recibió desde el año 2011 a la fecha, en toda mi experiencia de contacto, porque como te digo, son cientos de mensajes que he logrado recibir durante todo este tiempo, y todos apuntan a eso, a esa nueva humanidad, a eso que justamente nos está llamando ahora para poder vivir una experiencia de contacto mucho más profundo en ese sentido, en ese proceso de evolución en el que nos encontramos como seres humanos. Claro, le vamos a explicar a la audiencia que cuando generalmente se reciben este tipo de mensajes, a veces hay que evolucionar para poder interpretarlo. No se interpreta como una palabra común como estamos hablando ahora. A veces el ser humano como especie tiene que evolucionar, y ahí logra, a veces ha habido casos donde hay gente que ha pasado años y ha interpretado estos tipos de mensajes después de años. Claro, ¿por qué? Porque el ser humano va evolucionando. Si le explicamos esto a nuestra audiencia, si bien es cierto que nuestra audiencia lo sabe, porque hace más de 22 años que hacemos este programa, pero como digo siempre, puede haber algún oyente nuevo por ahí que nos está escuchando, y bueno, no viene mal la explicación. Marco, ¿y cuál fue la segunda experiencia? Bueno, como te digo, yo creo que debo tener... Claro, claro, yo te lo pregunto por esto, porque vos me dijiste que sí, hubo una experiencia donde ellos se presentaron físicamente. Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, sí, para llegar a eso, tengo que contarte que inicié desde ahí, desde el 2011 a la fecha, inicié un viaje de autoconocimiento y de guiarme también con ellos, muy profundo. Me preparé durante 4 años, muy disciplinadamente, como te dije, soy muy conectado con el tema de la disciplina por el tema de las artes marciales,
por lo tanto seguí al pie de la letra cada una de las pautas que nos entregaban ellos, desde lo que es la meditación, ¿cierto?, el ayuno, el trabajo también con el tema de dejar todo lo que tenga que ver con sustancias que puedan ser nocivas para nosotros, ¿cierto? Una alimentación completamente vegetariana también, principalmente ovoláctea vegetariana, y a través de eso me llevó también a empezar a seguir una ruta que me fueron planteando ellos, en donde me iban planteando distintos tipos de misiones de contacto, en donde llegué a San Pedro Atacama, ¿cierto? Hice mi misión allá, dejé mi misión allá y llegué después a Perú, al portal de Aramumuru, a Puno, y desde Puno yo me traslado a Cusco, donde comienzo mi entrenamiento más fuerte. Durante 1 año y medio me pongo a trabajar con el doctor Luis Pimentel, que es uno de los miembros justamente de la Hermandad de los 7 Rayos, que viene a ser como un contacto más directo con también la Hermandad de la Mano Roja y por ende también la Hermandad Blanca, que son como niveles de contacto que se pueden tener, y que todos estos niveles de contacto lleva hacia una experiencia física con seres de otros planetas que están en este momento en nuestro planeta Tierra, y que tienen distintos tipos de experiencias con ciertos seres humanos que han logrado seguir evolucionando y trabajando en sí mismos para llegar a tener estas experiencias de contacto. Entonces, a través de este trabajo que yo hice allá en Cusco durante 1 año y medio, recibí una invitación por parte de Luis Fernando Mostajo a un encuentro que se iba a hacer en Uyuni, un encuentro mundial, y este encuentro que se estaba propiciando era un encuentro que resonaba muchísimo en mi corazón. Los guías me estaban pidiendo de que tuviera que ir a ese encuentro, porque había muchos encuentros, o sea, siempre hay encuentros mundiales, encuentros de distintas cosas, de distintas índoles, pero este encuentro para mí era muy especial en ese sentido. Entonces, yo sentía mucho ese viaje, sin embargo, muchos me decían, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a ir? Y yo les decía, no tengo idea porque no tenía nada en mis bolsillos. Estaba en un momento en el cual estaba con lo mínimo, o sea, como te dije, me fui a entrenar a Cusco, o sea, yo fui netamente a poder trabajar en la parte espiritual principalmente, y desde ahí empecé a ver cómo poder obviamente llegar a este encuentro. Meditando, conectando, seguían dándome las pautas de que sí iba a estar, que sí se iba a dar. Habían personas que me decían también de los grupos de contacto, tú vas a viajar, no sé cómo, pero vas a viajar, todo se va a dar. Y en un momento una de las personas, amigas de los grupos de contacto, de justamente allá de Perú, me dice, Marco, yo te voy a invitar. Y me invita a este encuentro, y llego a este encuentro justamente con todo pagado a Uyuni, y cuando llego allá, en estas bendiciones que ocurren dentro de este tipo de experiencia de contacto, el primer día que empezamos a hacer la meditación, empezamos a hacer todas las conexiones, me apuné, no sé si se entiende el término, sí, que sí. Me da mal de altura. Por la altura, sí. Claro. Esto ocurre acá en el norte argentino, en la zona de Jujuy, Salta, por ahí. Claro, fue increíble, la sensación que tenía era muy desagradable. Entonces yo decía, me dio mucha impotencia porque yo decía, bueno, vine a tener una experiencia de contacto con ustedes, le hablaba a ellos, ¿no? Vine a tener una experiencia de contacto con ustedes y ustedes me tienen con esta experiencia física que no me permite poder conectar bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Entonces empecé a meditar y empecé a entender justamente que había sido muy duro conmigo durante todo ese tiempo. Me explicaban ellos, ¿no? Que también había que tener cierta flexibilidad, que
está bien la disciplina, que está bien el camino muchas veces, pero también hay que entender cuáles son los límites que tenemos nosotros como seres humanos dentro de esta experiencia que estamos viviendo. Entonces, eso me llevó a entender que tenía que romper el ayuno que estaba haciendo y ese ímpetu que tenía yo de querer hacer las cosas de manera perfecta. Y ahí justamente después de que yo rompo el ayuno y consumo algo de alimento, al día siguiente me siento muy bien. O sea, vuelvo a tener una experiencia completamente distinta en ese lugar. Y en ese día, en el segundo día justamente, todos estaban reunidos, imagínate, eran como 150 personas de distintos países que estaban ahí reunidos en el desierto de Uyuni, en pleno desierto de Uyuni. Era un atardecer ya casi llegando la noche. Todos estaban mirando el cielo a ver si veían nada, a ver si podían ver alguna cosa. Llevaron, de hecho estaba Giorgio Piacenza, también uno de los grandes de los investigadores de la experiencia de contacto, junto con Luis Fernando, grabando con Night Vision, tratando de capturar, ¿cierto?, alguna imagen. Y pasaba algo muy particular, que las cámaras cuando se encendían, el cielo, nada, no había ningún movimiento. Las cámaras se apagaban y empezaban a aparecer las naves, empezaban a hacer flashes y se movían en el cielo. Entonces yo estaba viendo todo eso, ese espectáculo donde estaban todos ellos ahí, ¿cierto?, disfrutando de todo esto, mirar el cielo, de estar tratando de captar alguna fotografía, alguna imagen, algún video, y empiezo a recibir en mi interior un llamado. Empiezo a recibir un llamado como aléjate del grupo y camina hacia este lugar. Un llamado muy suave, muy sutil, muy amistoso. Entonces yo me fui tranquilo, caminando por el desierto, y en un momento, en medio de toda esta caminata que yo hago, empiezo a sentir que entro en una especie de gelatina, como una sensación muy extraña, muy particular. Perdón, vos ya estabas muy alejado del grupo, o sea, vos te habías alejado de tu grupo ya, estabas muy alejado. Sí, me había alejado mucho del grupo. Bien. Me había alejado unos cuantos, yo creo que unos 2 kilómetros más o menos de caminar. Y en ese lugar donde yo estaba alejado, empiezo a sentir que entro como una especie de gelatina, como una sensación muy gelatinosa, donde la temperatura cambia también, donde no siento el viento, no siento el frío, no siento... Uyuni es muy helado de noche. Y en ese momento en que estoy en esta burbuja, en la que ingreso, que nosotros la conocemos dentro de la experiencia de contacto como los sendras, como estos portales dimensionales que crean estos seres, empiezo a sentir yo que si mi cuerpo se empieza como a desmaterializar, como que si estuviera perdiendo gravedad, como si estuviera perdiendo corporalidad física, y en ese momento siento que como que si me jalaran desde el lugar donde yo me encontraba hacia arriba, como si me tomaran y me llevaran hacia arriba. Y en ese momento yo aparezco en una nave donde miro a mi alrededor y era de un color, había un color alrededor de la nave, verde esmeralda brillante, precioso, como el color de los semáforos, de ese verde muy intenso. Y me llamó mucho la atención porque en una parte de la nave había una especie de reloj muy antiguo, como estos relojes que eran como con péndulo, que eran como grandes, muy grandes, y ahí es donde justamente interviene un ser que siento que tengo al lado mío y que lo puedo ver en ese momento. Tomo conciencia y lo veo, un ser muy grande, muy alto, de aproximadamente unos 3 metros de altura, calvo, sin nada de pelo, con rasgos muy humanoides, ojos un poco más grandes obviamente,
Y telepáticamente él me responde justamente a mi experiencia de estar mirando ese reloj, y me dice: nos parece muy curioso a nosotros cómo ustedes ven el tema del tiempo. Por eso mismo es que tenemos este recuerdo aquí nosotros de ustedes. Entonces, yo le digo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿De verdad tú estás aquí? Fue una como de mis preguntas. Y él me dice: mi nombre es Aldrich, soy de Alpha Centauri, que está a 4.2 años de luz de distancia de tu planeta. Vamos a estar un momento aquí, te voy a mostrar ciertas cosas que tienen que ver justamente con este lugar, y también ciertas cosas que están relacionadas con lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Y en ese momento él me muestra que todo el desierto de Uyuni era realmente, me decía, como una especie de como burbuja de protección por algo que había ocurrido con una humanidad antigua en ese lugar, que había estado practicando con energías que eran muy fuertes, que podían dañar la estabilización del planeta propiamente tal. Entonces, esta sal que se genera en ese lugar logró tapar justamente todo esto para que no se diera y no ocurriera una catástrofe mucho mayor en todo el planeta. Y se cubre todo este lugar con esa sal para que obviamente se pueda bajar la intensidad de esa energía que se había ejecutado, que se había manifestado como una energía nuclear en ese espacio-tiempo. Y que ellos eran seres muy avanzados los que vivían justamente debajo de esa sal. Y que obviamente lo que estaban tratando de mostrarnos a través de la experiencia de poder estar ahí en ese lugar era darnos una advertencia de que no volviera a suceder eso tampoco con la humanidad. O sea, que era tiempo también de entender que obviamente ellos no están de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el tema de las armas nucleares principalmente. No con la energía, sino que con las armas principalmente, con el tema de las armas nucleares. Marco, y con respecto a vos, ¿cuál fue la misión que te encomendaron? Bueno, luego de eso, de que me cuentas justamente esta historia con respecto a lo que es Uyuni, y fue precioso el poder entender el para qué estábamos ahí en ese lugar, él me cuenta, me hace recordar un momento de mi infancia, donde a mí me gustaba mucho un cómic que había de Einstein, donde Einstein le enseñaba a unos niños cómo funcionaba la energía atómica. Y le enseñaba justamente que era un átomo, que era un protón, ¿cierto? Un neutrón, un núcleo, y cómo eso se movía, ¿cierto? Y cómo generaba electricidad, y que esto era una mínima expresión también de la materia en ese tiempo. Y en ese momento, cuando yo era pequeño, cuando yo vi este cómic, yo me preguntaba, imagínate, así era yo cuando era pequeño, me preguntaba internamente, yo decía, ¿será que nosotros, nuestro planeta Tierra, sea como un protón o como un neutrón que gira alrededor del Sol, y que probablemente somos como un átomo de algo muchísimo más gigante que no podemos ver, porque obviamente somos una mínima expresión de esa materia, y que probablemente podamos ser parte de una hoja, de una mano, qué sé yo, ¿no? O sea, de algo que está mucho más afuera o mucho más grande de lo que nuestra conciencia, nuestra experiencia de percepción nos puede mostrar. Y ahí, cuando yo tengo este insight, esta introspección, este momento de conexión con esta experiencia, él me dice, exactamente, así es. Y me dice, y te cuento aún más todavía, incluso con nuestra tecnología es
como que si él me estuviera hablando desde mi marco pequeño, desde esa introspección que tuve cuando yo era pequeño. Él me responde esa introspección de pequeño y me la reafirma con lo que él me iba a decir en ese momento. Él te mostró tu infancia. Él te llevó a tu infancia. Exacto. Bien. Sí. Y desde ahí él me muestra justamente esta lectura que yo hacía de este cómic. Y en ese momento en que yo estoy en esa introspección como pequeño, pensando en que a lo mejor nosotros éramos parte de algo mucho más grande, como una mano, como algo físico que no podíamos ver porque éramos una expresión de materia mucho más pequeña, él me dice, exactamente, así es. Incluso me dice él, con la tecnología que nosotros tenemos, con el avance tecnológico que tenemos, no podemos tampoco definir de qué somos parte nosotros. Pero sí sabemos que somos parte de algo muchísimo, muchísimo más grande, que está fuera de nuestro alcance de entendimiento. Entonces yo dije, wow, qué increíble que ustedes teniendo, le dije yo, toda esta tecnología y todo lo que ustedes tienen en este momento, no hayan logrado poder descifrar. Y me dicen, los confines del universo son totalmente infinitos y se entrelazan entre todo lo que existe y lo que es. Entonces él me dice, eso que es esta conciencia de entender que no entendemos todavía mucho con respecto a lo macro y tampoco con respecto a lo micro, nos lleva justamente a lo que tiene que ver con la conciencia de unidad. Y ahí él me dice, me toca el entrecejo y me dice, tú vas a comenzar a hacer un trabajo para la humanidad, para poder ayudar a recordar esa conciencia de unidad, esa conciencia crística. Y a mí ahí en ese momento se me vino justamente esta herramienta que yo he trabajado desde que soy pequeño, que tiene que ver con la hipnosis, con el tema de poder ayudar a las personas a través de lo que son trances hipnóticos, a través de las regresiones a vidas pasadas y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces él me remarcaba justamente que esa era mi misión en este momento, de llevar a las personas a esa conciencia crística desde lo que es la herramienta de la hipnosis como una herramienta de autoconocimiento y de búsqueda de respuestas personales y no respuestas externas propiamente tal. Entonces de ahí es que él me dice, te voy a regresar para que puedas volver con tu grupo y vamos a mantenernos en contacto. Y ahí es donde él me deja en el desierto de Uyuni. Yo vuelvo muy aturdido en conciencia de ese momento, y cuando vuelvo abro los ojos, y en ese momento que yo abro los ojos, yo digo, esto que acabo de vivir fue real, es algo real, porque sentía que en ese momento, José, yo sentía que toda la información de todo eso había sido como cuando tuve mi experiencia traumática con estas personas que me habían hecho daño años atrás, donde todo me pasaba como en una milésima de segundo, mucha información en muy poco tiempo. Esperá, bueno, sí. Después de eso, vamos a hablar un poquito, después de eso, él te dice, bueno, volvé al campamento donde vos estabas. Cuando vos volvés, supongo que tus compañeros estaban ahí. ¿El tiempo pasó rápido o cuando llegaste vos te diste cuenta que el tiempo no había avanzado? Cuando yo llegué habían pasado como 10 minutos, 5 minutos, y yo sentí que había estado 1 hora, 2 horas con él. Bien, bien. ¿Y tus compañeros qué te dijeron? No, mis compañeros ni se enteraron, no se dieron cuenta de que yo no estaba. Bien. Quien se dio cuenta fue Luis Fernando. Bien. Luis Fernando, él me ve llegar, y cuando me ve llegar, yo llegué catatónico, llegué... ¿Cómo llegaste? Muy confundido. Muy impactado. ¿Cómo llegaste? ¿Asustado, confundido, contento? ¿Cómo llegaste? Muy impactado, llegué muy impactado,
hablando con mis palabras, como que trataba de expresarme más rápido de lo que se podía. Entonces yo le traté de expresar a Luis Fernando lo que me había pasado, y yo le decía: Luis Fernando, acabo de tener experiencia de contacto, no sé lo que me pasó, de que estaba allí de repente, y fue como lo abordé muy rápidamente, y él me dijo, me puso la mano en el hombro y me dijo: tranquilo, yo te creo. Y en ese momento yo le dije, yo estaba allí en el desierto, y en ese momento, porque cuando yo bajo de la nave y pregunto si que esto era real, se me aparece la nave, o sea, se prende el fuselaje de la nave y se esconde detrás del Tunupa, como para confirmar que ellos habían estado ahí. Claro. Y yo le cuento esto a Luis Fernando y le digo: Luis Fernando, yo cuando después bajo de esta nave, de la experiencia que tuve, vi la nave, y en ese momento que yo digo vi la nave, se prende nuevamente el fuselaje para mí y para Luis Fernando la ve, y le dije: ¿viste? Y me dijo: sí, tranquilo, si yo te creo, si puedo ver que sí está. Entonces, segunda confirmación, la nave la ve Luis Fernando, la veo yo. Y lo más impactante fue que cuando nosotros volvemos en caravana desde el desierto de Uyuni hacia el hotel, en ese momento que nosotros volvemos al hotel en caravana, la gente del hotel estaba mirando la caravana como venía de regreso, y en el momento en que miraba cómo venía de regreso la caravana, arriba de la caravana, nosotros no la veíamos, pero arriba de la caravana nos decía la gente del hotel que venía una luz de un color verde esmeralda brillante, venía como escoltándolos. Exacto. Y era el mismo color de la nave que yo había visto cuando yo estuve adentro de la nave con Alfix. Bien. Y hoy, en el paso del tiempo, ese Marco adulto ya, reflexivo, supongo, ¿qué espera en este mundo que yo estoy completamente, que estamos en un ciclo espiritual? Pero bueno, algún oyente por ahí puede decir: ¿de qué espiritualidad me habla? Cuando tenemos guerra, cuando tenemos hambre, cuando hay necesidades. Pero creo que hay un despertar de conciencia, ¿no? Y creo que el mundo va avanzando hacia eso. ¿Vos cómo lo ves? Sí, o sea, totalmente. Bueno, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, y con quien tengo una gran amistad con respecto a eso mismo, porque comparto también el contacto con los mismos seres, con la misma confederación del mundo, es con Sixto Paz. Y él marca mucho un mensaje que a mí también me lo han corroborado mucho los guías, que tiene que ver con esta ley de polaridad que está cada día más unificándose hoy en día por esta cuarta dimensión también a la que nosotros hemos entrado como frecuencia vibratoria del planeta. Entendamos que la cuarta dimensión es una dimensión que está relacionada con el tiempo, con la distancia, con la percepción del tiempo propiamente tal. Por lo tanto, la percepción del tiempo es muy subjetiva. ¿A qué quiero llegar con esto? Que mucha gente muchas veces dice: no, es que nosotros no entramos en una cuarta dimensión porque no todo el mundo puede sentirla, no ha cambiado nada en el planeta Tierra, no ha cambiado la humanidad, pero la realidad es que sí ha cambiado la percepción del tiempo. Es que lo que pasa, Marco, que el tiempo lo manejamos nosotros, porque el universo no maneja el tiempo. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo simple. Nosotros inventamos el reloj, inventamos que la hora tiene 60 minutos. Ahora no sabemos si la hora tiene 60 minutos. En el universo los minutos no existen, la hora tampoco. Exacto. Entonces, por eso mismo es que en esta cuarta dimensión en la que nos encontramos existe algo que siempre lo hemos nosotros mencionado, que justamente al no existir el tiempo se va unificando la ley de polaridad. Y la ley de polaridad, ¿qué es lo que nos dice? Que lo malo no es tan malo porque hace que lo bueno sea más bueno, que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad, que cuanto más cosas negativas ocurran en el mundo
o en la existencia o en el planeta, quiere decir de que algo mágico y extraordinario está ocurriendo en algún otro lugar del Sí, planeta. pero también convengamos, Marco, y vos no sé si vas a coincidir conmigo, podés coincidir o no, pero también convengamos que hay fuerza en el universo que no quieren ese cambio, ¿eh? Hay fuerzas muy poderosas que no quieren ese cambio. O sea, por eso te digo, es que el universo, de hecho, en dimensiones mucho más elevadas, en otros estados también de la misma Confederación del Mundo, ellos nos han mencionado de que para ellos tampoco ha terminado los procesos de guerra, de desconexión también con otras civilizaciones, con cosas que están sucediendo a nivel de decisiones que se hacen en la galaxia, en distintos planetas, en distintas civilizaciones. Por lo tanto, no es que esto, por el hecho de que nosotros nos volvamos más espirituales, se va a acabar lo que ocurre en el mundo, en el planeta, sino que simplemente lo que va a suceder es que cada vez va a ser diferente este tipo de experiencias de dualidad. Pero la dualidad siempre va a existir porque es parte de una de las leyes universales que existe para que este universo exista, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que nosotros nos vamos a unificar cada vez más, y a medida que nos unificamos cada vez más, cada vez se va acortando esa brecha entre lo que percibimos como percibimos como negativo y percibimos como positivo. Entonces, al acortar ese movimiento pendular entre lo positivo y lo negativo, vamos entendiendo que las cosas que nos ocurren en nuestra vida, aquello que nosotros podemos incluso mirar desde lo que está ocurriendo afuera, verdaderamente es parte de un proceso de movimiento que es algo natural de la existencia, de toda la existencia. El que haya destrucción y el que haya nacimiento, el que haya muerte y el que haya nacimiento, el que haya todo ese movimiento cíclico. A medida que nosotros vamos trabajando la parte espiritual, vamos obviamente llegando más a entender de que eso es parte natural de la vida. Exacto. De que somos seres que estamos en un proceso de constante muerte y renacimiento o reencarnación. Exacto. Yo creo justamente que la sociedad, está bien, alguien podrá decir de manera lenta, sí puede ser, pero creo que está por el camino que vos decís, ¿no? Está por el camino de cambiar esa realidad, pero que lógicamente hay que ir haciéndolo de manera despacia, ¿no? No se puede hacer ni a las apuradas, porque bueno, nuestra sociedad tiene que evolucionar también. Así es. Claro. Y en ese proceso estamos. O sea, yo creo que el proceso más importante de evolución se ve no solamente a través del proceso propio de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, sino que también en cómo hoy en día está sucediendo también a nivel de los animales, de cómo los animales también están manifestando esta transformación. Así es. Entonces eso yo creo que es súper importante de ir observando y dándonos cuenta. No, por supuesto que sí. Vos sabés que en el universo no hay tiempo ni espacio, pero acá en la Tierra y acá en la radio sí, y se me está yendo el programa y te dejaba para lo último, porque sé que vas a estar en Capilla del Monte. ¿Por qué no me contás un poquito? Sí, bueno, como te digo, o sea, dentro de todo esto que he contado, que es una parte solamente de mi experiencia, porque imagínate, son ya casi 15 años, claro, casi 15 años de experiencia, todo me ha llevado hasta este momento. Un momento, yo creo que es tan hermoso el momento que estoy viviendo, porque ya no es algo mío solamente, sino que también es algo en donde hay muchas personas que han vivido esta experiencia junto conmigo. Uh-huh.
y una de las personas que he conocido, porque también a medida que uno va avanzando en todo esto, va empezando a encontrarse con los maestros, ¿no? O sea, como dice el dicho, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Entonces tuve la oportunidad de poder conocer a Marcelo Albala, que es discípulo justamente de uno de los personajes más importantes de allá de Capilla del Monte, como es Ángel Cristo Coglanis. Le mandamos un saludo a Marcelo, que es oyente de nuestro programa, le mandamos un saludo desde acá. También le mandamos un saludo a Leo Santi, que es de nuestra provincia de Santa Fe, en Carcarañá, en el sur, y un saludo también para Diana, que también los tres son oyentes de este programa. Así que los tres te van a estar escuchando seguramente. Grandes seres humanos, yo los amo a todos ellos. Para mí son personas muy especiales en mi vida. Bueno, ¿cuándo vas a estar en Capilla del Monte? Bueno, claro, entonces en este sentido justamente vamos a estar haciendo algo que es muy importante, que vamos a estar celebrando por tercer año consecutivo. Marcelo va a estar celebrando allá la declaración de la nueva humanidad. Algo que viene haciendo hace 3 años, donde viene uniendo a personas de distintos países para poder hacer esta declaración, en donde normalmente la ha hecho en el cine que está en Capilla del Monte, y ahora... En el Cine Teatro Enrique Muñoz, de la calle, donde está la calle Techada. Exactamente. Bien. Pero ahora él quiere hacer algo diferente. Él quiere que esta nueva lectura de la Declaración de la Nueva Humanidad para este 11 de noviembre, sea en Los Terrones. Ajá. Que es un espacio mágico, extraordinario, con una historia tremenda de contacto con estas otras dimensiones, con los seres intraterrenos de la ciudad de Erx, y que vamos a estar ahí justamente este 11-11 haciendo esa lectura en ese lugar mágico y extraordinario para poder llamar, para poder convocar a esta nueva humanidad que somos nosotros mismos. Pero Marcelo nos ha tratado de explicar que tiene que ver con un llamado desde el futuro de nosotros para poder convocarnos en el presente a esa transformación también que es tan importante que podamos dar nosotros como humanidad. Bien. Bueno, entonces bienvenido a la Argentina en el mes de noviembre. Así que bueno, muchas gracias. Vas a estar en la provincia de Córdoba, provincia vecina aquí a la provincia de Santa Fe. Bueno, Marco, estamos llegando ya al final de esta interesante nota. ¿La pasaste bien? Sí, por supuesto, a mí me encanta poder compartir y además también compartir con personas tan bellas como tú que conectan con toda esta información que se da fácil, porque obviamente ya tienes experiencia, se nota que tienes experiencia con respecto a esto, y entonces es muy sencillo porque los guías nos van guiando, nos van orientando para entregar información relacionada con todo esto, así que te agradezco mucho la instancia y ha sido un momento muy grato. No, yo quería decir, por eso yo lo quería hacer el día viernes, porque como el día viernes tenemos mucho más tiempo, nos pudimos explayar, vos lo has visto, nos hemos explayado con tranquilidad, porque es algo muy importante que le sirve también a nuestro oyente que lo está escuchando. Porque yo siempre digo, y no por reiterativo, yo sé que el oyente va a decir, otra vez lo dice, lo voy a decir ahora, y 1000 veces más si hace falta. Yo creo que todos tenemos una misión en la vida, todos venimos con una misión. Algunos la descubren antes, otros la descubren después. Y yo particularmente creo que desde hace 23 años tenemos una misión, que es la misión de comunicar. ¿A quién le comunicamos? Bueno, a los quienes nos están escuchando del otro lado, sea en la ciudad de Santa Fe, en la provincia, en la Argentina o en el mundo, porque también nos escuchan en tu país. Hoy en día, como está la tecnología, también nos pueden escuchar en tu país. Por eso nosotros acercamos a gente como vos, porque sabemos que con tu mensaje y lo que hacemos nosotros aquí todas las semanas en los distintos programas que tenemos en distintas emisoras, bueno, estamos ayudando a gente también a que tenga esa evolución. Por eso yo te agradezco que vos esta noche hayas estado con nosotros aquí, y te dejo el último minuto para que vos le digas lo que quiera a la audiencia de
el litoral argentino, de la ciudad de Santa Fe y también de la República Argentina, lo que vos quieras. Bueno, principalmente creo que una de las cosas más importantes es decirles de que estén tranquilos, que el cambio es algo inminente, que estamos en un proceso de retorno de esta nueva conciencia crística. Estamos en un trabajo muy arduo, no solamente yo, sino que también seres de todos los planetas que están apoyando el proceso evolutivo de la humanidad, y que hablo en torno justamente de parte de ellos con que yo sé que ellos también lo están diciendo, de que estamos actuando para que la humanidad pueda salvarse, para que podamos llegar a un momento de paz, de unidad, de amor, de conexión espiritual, donde todo esto sea diferente, en donde también podamos vivir una experiencia mucho más humana desde la parte espiritual, y que obviamente esta parte humana, ¿cierto?, sea algo que pueda también conectarnos con nuestro verdadero propósito en la vida, que creo que es una de las causas más importantes para la evolución, en donde podamos hacer lo que verdaderamente amamos hacer. Y ahí es donde me detengo para poder decirles de que para mí es un honor poder llegar hasta el oído de cada uno de ustedes, y que cada uno de ustedes también pueda escuchar este mensaje y pueda atender el llamado, si es que así lo siente, para acompañarnos este 11 de noviembre para poder vivir esta experiencia que he estado viviendo durante todos estos años y poder hacer cierta historia con respecto a este proceso evolutivo que estamos viviendo como nueva humanidad. Muchas gracias, José. No, por favor, vuelvo a repetir, todos tenemos una misión. Vos tenés la misión espiritual de hoy, de haberlo difundido a través de nuestros micrófonos, y nosotros tenemos la misión, bueno, de poner en este caso el medio de comunicación, bueno, para poder difundir ese mensaje. Cada uno de nosotros tiene una misión, y bueno, y es lo que tratamos de hacer aquí semana a semana. Yo te agradezco que vos hayas estado esta noche con nosotros. Te cuento, el programa va de marzo a diciembre, así que seguramente, si no es en lo que resta de este año, el año que viene seguramente vamos a volver a charlar, porque seguramente han quedado muchas cosas por tocar, y bueno, ojalá nosotros vamos a estar acá para poder difundirla. Lo último, ¿en qué parte de Chile estás? Estoy en Santiago de Chile. Ah, bien. En pleno centro de Chile. Bien, bueno, un saludo entonces. Tenemos muchos amigos chilenos que conocemos ahí. Es más, te digo, la productora de este programa es chilena, así que tenemos una cierta relación ahí. La productora de este programa es chilena, justamente. Así que bueno, hay una conexión ahí también. Buenísimo, José. Bueno, Marco, muchas gracias, y te pido que quedes un minuto más por línea privada, ¿sí? Ok, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias a vos por atendernos. José Luis Fernández conduce La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Hola amigos, pasaba por aquí y os invito a que paséis un fin de semana estupendo en septiembre, el día 27 y 28. Os esperamos en la ciudad de Rosario, Argentina, que vamos a hacer el tercer Congreso Internacional OVNI. Lo organiza Mundo OVNI Digital.
La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Omnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Hola, hola amigos, pasaba por aquí y os invito a que paséis un fin de semana estupendo, en septiembre, el día 27 y 28. Os esperamos en la ciudad de Rosario, Argentina, que vamos a hacer el tercer Congreso Internacional OVNI. Lo organiza Mundo OVNI Digital. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, bien, ya estamos en el final del programa de hoy. Bueno, qué interesante, ¿no? Esta nota con Marco Valdivia, realmente el conectado, una nota muy, muy interesante. Se los dije al principio del programa, Era una nota seguramente para bajarla, para escucharla una y otra vez, porque realmente nos dejan muchas cosas, cuántas cosas hacen falta en este momento de lo que hemos hablado
en esta interesante nota. Nuevamente, Marco, muchas gracias. Un saludo para vos y para toda tu familia ahí en Santiago, en Chile. Bueno, nosotros ya estamos en el final del programa de hoy. Realmente les quiero agradecer mucho. ¿A quién? A el Dennis Hamilton aquí en La Otra Realidad Radio, a Martín Enrique en Radio Libre 88.3 y a Karina González en la producción del programa. Y muy especialmente a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor, porque sin ustedes no estaríamos nosotros aquí. Y gracias por todos los conceptos afectuosos que nos hacen llegar a través de las redes sociales todas las semanas. Y realmente nos sorprende, ¿no?, la cantidad de gente que escucha La Otra Realidad Radio. Bueno, yo los espero el próximo viernes, después de las 22 horas, para seguir descubriendo y que esto que hacemos desde hace 23 años, que es La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Buen fin de semana para todos y yo los espero el próximo viernes, aquí en Radio Libre 98.3. Chao, hasta la semana que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.